Bueno amigos, esta historia comienza así. Yo soy una chica de 19 años, y toda mi vida, o al menos la mayor parte, fui de esas personas que pasaban desapercibidas. Ya sabes, esas que están ahí pero nadie ve, y no es por hacerme la víctima ni nada, simplemente así fue. Tenía sobrepeso, cero estilo, y la verdad es que no llamaba mucho la atención. O sea, si tú veías una foto de mí en la secundaria, seguro pensabas, ¡ay pobrecita! Pero llegó un punto en el tercer año de la prepa donde dije, ¿sabes qué? Esto se acabó. Me vi al espejo y dije, ya no quiero esto para mí. Así que me puse las pilas, cambié mi alimentación, empecé a hacer ejercicio, y empecé a bajar de peso. Pero ojo, no lo hice por los chicos, ni porque quisiera tener novio, ni por encajar. Lo hice porque quería usar ropa linda, verme en el espejo y decir, ¡qué guapa! Así de simple. Total que con el paso del tiempo me fui transformando. Empecé a sentirme bien, a quererme más y pues obviamente, cuando uno cambia por fuera, también empiezan a cambiar cosas por dentro. A partir de ahí, empezaron a pasar cosas raras. Personas que antes ni me pelaban, ahora querían hablar conmigo. Me decían, amiga, estás bien guapa. Deberías salir con fulanito o, oye, te voy a presentar a mi primo. Y yo así como de, perdón. Yo no bajé de peso para que me emparejaran como si fuera carta de restaurante. Pero bueno, ahí no acaba la cosa. Yo estudio gastronomía, y hace poco me tocó una clase de compensación. En esa clase me reencontré con una chava con la que fui a la prepa. Nunca fuimos amigas, de hecho, ni siquiera me hablaba. Pero ahora resulta que somos besties y me quiere presentar a su hermano. Según ella, haríamos una pareja perfecta, que porque él también es buena onda y que bla bla bla. Yo por dentro solo pensaba, ¿y tú quién eres para saber que me gusta? Pero la gota que derramó el vaso fue cuando, en plena clase, la chava no dejaba de molestarme con su hermano. Así que le dije, a ver, pásame su Instagram. ¿Y qué me lo pasa? Chicos, lo que vi me dejó sin palabras. Su hermano, blanco, de suburbio, carita de yo no rompo un plato, pero su perfil era otra cosa. Tenía trencitas, cadenas de oro, parrillas en los dientes, y hablaba como si viviera en el barrio más rudo de la ciudad. Pero lo más fuerte, en sus videos decía palabras que no le corresponden decir. Y no quiero meterme en temas delicados, pero tú sabes perfectamente a qué palabra me refiero. Esa palabra que empieza con N y que tiene un contexto histórico súper fuerte. En ese momento supe que no era para mí. Literalmente dije, no, gracias. Pero lo que vino después, no me lo esperaba. Entonces, como te digo, yo ya había visto el perfil del hermano de esta chava, y fue un rotundo no. Ni siquiera era por su físico, ni por su raza, ni por nada de eso. Era por la actitud, por la manera en la que se presentaba. Como si estuviera haciendo un personaje, una caricatura de algo que no era, y eso, la verdad, me da un repelús que no te explico. Es que no era auténtico, no era genuino. Como si estuviera jugando a vivir una vida que no le pertenece. Entonces se lo dije a ella muy tranquila, no es mi tipo. Así de simple. Pero ahí no paró la cosa. No, hombre. Esta chava no entendía un no por respuesta. Y se le ocurre, en plena clase, y con la maestra enfrente, soltar la siguiente joyita. Si no te gusta porque es blanco, puedes decir eso. Chicos, te juro que la clase se quedó callada. Hasta el sartén que teníamos en la estufa dejó de hervir. Así, como lo escuchas. Todos voltearon a vernos. Algunos haciéndose los que no escucharon, otros fingiendo ver sus notas, y otros bien atentos, como si estuviéramos en novela. Yo me quedé helada. Y no porque me hubiera ofendido, sino porque no podía creer que tuviera el descaro de decir algo así frente a todos. Como si yo fuera la del problema, como si discriminar por color fuera parte de mi personalidad. Ahí fue cuando me enchilé. Pero bien enchilada. Y mira, yo normalmente soy tranquila, me guardo las cosas, pero ese día no me callé. Le dije con todas sus letras, bueno, con las letras que se pueden decir en voz alta.
¿verdad? No es porque sea blanco. Es porque creció con todo servido en charola de plata, y ahora resulta que quiere andar actuando como si viniera de otro mundo. No tengo bronca con los chicos blancos. Pero solo salgo con los que les gusta ser lo que son. Tómala. No dijo nada. Nada. Se me quedó viendo como si le hubiera dicho que venía del planeta Marte. Y luego se dio media vuelta y se fue. Pero lo que vino después... ¡Ay, amigos! Agárrense porque aquí se pone sabrosa la cosa. La maestra, que había escuchado parte de la conversación, me llama aparte al final de la clase. Y me dice, eso que dijiste no era necesario. Yo me le quedé viendo y le dije, ¿qué cosa, profe? Y me dice, lo que le respondiste a tu compañera. Pero como yo ya estaba molesta, le contesté, profe, con todo respeto, lo que no era necesario era que ella me estuviera presionando todo el día por alguien que ni conozco y que claramente no me interesa. La profe se me quedó viendo con cara de no quiero discutir, y solo me dijo, bueno, solo ten cuidado con lo que dices. Y ya. Pero yo salí de ahí con la cabeza caliente, el corazón latiéndome rapidísimo, y un sentimiento de incomodidad que no te puedo explicar. Esa noche, llegando a mi casa, le conté todo a mi tía y a mi hermana. Y ya sabes cómo son las familias. Mi tía me dijo, ay mija, ¿para qué te metes en esas cosas? Mi hermana, que es más chiquita, también me dijo que me había pasado. Pero mi mejor amiga, la buena, la que siempre me apoya, me dijo, hiciste bien. Alguien tenía que decirlo. Y ahí me quedé yo, con la duda en el corazón. ¿Había hecho bien? ¿O de verdad me pasé? Porque una cosa es decir lo que uno piensa, y otra muy distinta es crear tensión en todo un salón. Pero yo solo pensaba, ¿qué querían que hiciera? ¿Que me quedara callada cuando me estaban echando en cara algo que ni siquiera era cierto? Bueno, pues después de ese día todo cambió en mi clase. No fue como que me hicieran el feo directamente, pero sí se notaba el ambiente rarito, como espeso, como cuando en una comida familiar alguien suelta un comentario incómodo y todos siguen comiendo pero ya con tensión en el aire. Así se sentía la clase. La chava con la que empezó todo ya no me hablaba. Ni hola, ni adiós, ni mirada. Nada. Como si me hubiera convertido en una pared invisible. Y no voy a mentir, al principio me sentí un poco mal. Pensé, ¿y si sí me pasé? ¿Y si no era para tanto? Pero luego recordaba cómo me presionó, cómo me exhibió delante de todos, y se me pasaba el remordimiento. Y como dice mi mamá, cuando tú estás tranquila con lo que dijiste, no hay nada que temer. Pero aquí no se acaba la cosa. Porque después de unos días, empezó a correr el chisme. Ya sabes cómo es la gente, uno le cuenta a otro y ese a otro más, y para cuando menos lo piensas ya todos tienen una versión bien alterada de lo que pasó. Empecé a escuchar que decían, ay, es que ella dijo que solo sale con blancos. Y otros, no, dijo que no le gustan los negros. Y yo así de, ¿cuándo? Yo nunca dije eso. Nunca. Pero como siempre pasa, la gente solo escucha lo que quiere escuchar y lo acomoda como le conviene. Entonces fue cuando empecé a pensar que tal vez sí me estaba metiendo en problemas que ni me correspondían. Un día en la cafetería, me topé con un chavo que también está en gastronomía. Él y yo habíamos platicado un par de veces, y siempre fue súper buena onda. Se me acerca con su charola y me dice, ¿puedo sentarme contigo? Le digo que sí, y mientras comíamos me suelta, oye, yo escuché lo que pasó en clase, y la neta, qué valiente fuiste. Yo me le quedé viendo como diciendo, ¿valiente por qué? Y me dice, porque nadie dice esas cosas. Todos piensan lo mismo pero nadie lo dice, y tú tuviste el valor de hablarlo. Ahí fue cuando algo dentro de mí cambió. Porque entendí que lo que había hecho no era malo. Que tal vez sí fue fuerte, sí fue directo, pero fue honesto. Y en este mundo, la honestidad se paga caro. Él me empezó a contar que él también ha sentido esa presión de encajar, de querer verse de cierta forma para ser aceptado.
Que incluso alguna vez le dijeron que se veía demasiado blanco y que eso era aburrido. ¿Tú puedes creer eso? Como si ser uno mismo fuera motivo de burla. Y ahí fue cuando le dije, por eso dije lo que dije. Porque no es sobre razas, es sobre autenticidad. Después de esa plática, sentí como si me hubiera quitado un peso de encima. Como si al fin alguien entendiera de dónde venía todo esto. Porque no se trataba del chavo del Instagram, ni de la chava que me lo quiso presentar, ni siquiera de la clase. Se trataba de algo mucho más profundo. De cómo la gente intenta meterte en moldes que ni te quedan. Y eso, amigos, es algo que yo ya no estoy dispuesta a permitir. Pues bueno, como te estaba contando, después de esa conversación con el chavo de gastronomía, me sentí muchísimo más tranquila. Dije, al menos alguien entendió lo que quise decir. Pero no todos lo vieron así. Un par de días después, me topo con otra compañera de la misma clase, que hasta ese momento nunca se había metido en nada. Así, de la nada, me intercepta cuando estoy guardando mis cosas y me suelta. Oye, ¿tú de verdad piensas que los blancos no deberían tener trenzas ni hablar como los demás? Y yo así de, ¿perdón? Le pregunté si de verdad eso fue lo que escuchó que yo dije, y me responde, pues es lo que me contaron. Ay no, chicos. En ese momento me di cuenta de que ya no era solo un chisme, era toda una novela mal contada. Entonces me senté con ella y le dije, mira, si quieres saber qué pasó, mejor pregúntame a mí. Porque eso que te dijeron está súper mal entendido. Y le conté todo, con calma, paso a paso, desde que esa chava empezó a insistirme con su hermano, hasta el momento donde exploté. Le expliqué que mi punto nunca fue criticar a alguien por cómo se ve, sino por fingir ser lo que no es. Y que eso aplica para cualquiera, sin importar el color de piel, el barrio donde creciste o cómo hablas. Que cuando alguien se inventa una identidad porque piensa que así se ve cool o interesante, a mí me da tristeza, no rechazo. Tristeza porque demuestra que no se siente cómodo siendo él mismo. Y después de explicarle todo, me dijo, tienes razón. No lo había visto así. Y yo, por dentro, sentí un alivio gigante. Porque aunque fuera una persona nada más, ya había una mente que entendía el punto real detrás de todo. Porque esto no era sobre un muchacho que usaba trencitas. Era sobre cómo la gente juzga y presume sin conocerte, sin entender tu historia, y luego se ofende cuando tú no cumples con sus expectativas. Pero mientras algunas personas lo entendían, otras seguían hablando por lo bajo. Ya sabes, los que les encanta el mitote pero nunca te lo dicen de frente. Empecé a notar que en clase, algunos cuchicheaban cuando entraba. Otros me ignoraban. Pero yo decidí no darles poder. Porque si uno empieza a vivir con miedo de lo que otros piensan, entonces ya no está viviendo su propia vida, está viviendo para los demás. Y aquí va lo bueno. Un día, la chava que me quiso emparejar con su hermano, vuelve a hablarme. Así, como si nada hubiera pasado. Me dice, oye, ¿tú crees que me pasé? Y yo le contesté, mira, no es que te hayas pasado. Es que no me conoces. Y asumiste cosas de mí que no son ciertas. Eso fue lo que más me molestó. Que ni te tomaste el tiempo de preguntarme qué me gusta o cómo soy. Se quedó callada, y después me dijo algo que me sorprendió. Es que pensé que te gustaría a alguien como él. Así, tal cual. Como si yo tuviera un molde, una categoría en su cabeza. Como si por mi color, por mi manera de hablar, por mi historia, yo automáticamente debía de gustar de un tipo de persona. Y le dije, ¿y tú crees que si yo fuera blanca y hubiera dicho que no me gustan los que se creen otra cosa, tú hubieras reaccionado igual? Ahí fue cuando se le fueron los ojos para abajo y no dijo nada. Y es que ese es el problema. Que la gente no se da cuenta de sus propios prejuicios, pero cuando tú los enfrentas, se hacen los sorprendidos. Y bueno, después de esa conversación con la chava, la verdad es que todo tomó un rumbo distinto. No fue como que nos volviéramos amigas ni mucho menos, pero sí sentí que al menos comprendió que se había precipitado, que había hablado sin saber, sin preguntar. Y eso,
Amigos, es algo que pasa más seguido de lo que uno cree. Días después, la profe me llamó de nuevo, pero esta vez fue diferente. Me dijo, estuve pensando en lo que pasó, y tal vez no fue lo ideal como se dio, pero entiendo por qué dijiste lo que dijiste. Yo me le quedé viendo, porque no me esperaba eso, y solo le dije, gracias, profe. Yo tampoco quise armar un escándalo, pero ya no podía quedarme callada. Y ahí quedó. Conforme pasaron las semanas, el ambiente en la clase se fue calmando. Poco a poco, todo volvió a la normalidad. Ya no me miraban raro, ya no había cuchicheos, y la vida siguió. Pero yo no volví a ser la misma. Porque entendí algo muy importante, que a veces, decir lo que piensas, aunque incomode, es necesario. Que no puedes estar bajando el tono de tu voz solo porque otros no quieren escuchar verdades. Y otra cosa que también me quedó clara, que no tengo por qué disculparme por tener estándares, por saber lo que quiero y lo que no quiero. Porque eso no es ser prejuiciosa, es tener claridad. Y si hay algo que tengo claro, es que no voy a dejar que nadie decida por mí. Ni mis gustos, ni mis relaciones, ni mi voz. Y para los que todavía preguntan, ¿pero por qué solo te gustan los chicos blancos que les gusta ser blancos? Les respondo, porque no se trata del color, se trata de la congruencia. Me gustan las personas que se sienten cómodas en su propia piel, que no están fingiendo, que no se disfrazan para llamar la atención. Porque eso, amigos, sí que es atractivo. Así que sí, puede que para algunos yo haya sido la pesada, la exagerada, la que armó drama por un comentario. Pero para mí, yo fui simplemente, fiel a mí misma.